Hi, my dear students. Welcome to this English channel. Bienvenidos a tu clase de inglés con Miss Patty. Y el día de hoy vamos a tocar otro tema del pasado. Acuérdate que ya hemos visto el simple past para actividades que realizas una sola vez. ¿Qué realizaste una sola vez? El past continuous para actividades que se realizaron durante cierto periodo de tiempo. Y el día de hoy nos toca ver el used to, que es para expresar costumbres o hábitos que tenías en el pasado y actualmente ya no realizas, o al revés, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahora con estos días a lo mejor nosotros no estábamos acostumbrados a usar una face mask, un cubrebocas, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a eso. Sin embargo, a lo mejor acostumbrábamos comernos una gordita en el receso. Y estas cosas las vamos a expresar con este con esta expresión que se llama used to, muy parecida al simple past. Entonces, vámonos al pizarrón para que ya esta clase te quede súper clara. Let's start with this application, used to. We are going to use this expression to express habits or routines that you did in the past, and they change in your present. Yes, something that you used to do in the past and now you don't do it. In the grammar, we are going to write the affirmative sentence using for all the subjects is going to be the same. Ah, what happiness. Then you are going to write use, but because we are talking about the past, then this verb has to be in the past form, because this is to talk about something that happened in your past. Entonces, acuérdate que vas a ponerlo el tiempo en pasado, acostumbraba, used to, porque estamos hablando del pasado. But these two words is equal to say in Spanish, acostumbraba. Because if you just write the verb use, this is the verb use, but this is, if you don't use and the preposition to, then use, usar. Si tú solamente usas el verbo use, entonces estamos hablando del verbo usar. Pero si lo pegamos junto con la preposición to, entonces significa acostumbraba. Yes? Y what do you used to do? Then the action, the habit, is going to live in this part. Habit or routine. The action, the verb that is going to tell what did you used to do. Yo acostumbraba a platicar. I used to talk. And this verb is going to be always in the base form of the verb. In the base form of the verb, always. No te vas a preocupar de ponerle S, ing, nada. El verbo así. Acostumbraba a hablar. I used to play. Acostumbraba a jugar. I used to play. Remember the pronunciation of this ending. Remember the pronunciation used to. Acuérdate de la pronunciación. Recuerda que en inglés la E al final es muda. Entonces, si tú vas a usar el verbo use en pasado, used, no, used.
used to talk, used to play, used to, y lo que quieras decir, okay? This is the grammar in affirmative form. Okay, let's see the negative form. Very easy because it's similar to the simple past. In the simple past, we always use the auxiliary did to make a negative form. Then it's going to be equal for this expression. Then we are going to use the auxiliary did, auxiliary did plus the word not, and this is in a negative form. But now we have to write everything equal. I did not use to and the base form of the verb, the habit or the routine that you did in the past and now it changed. Okay, remember that if we have the presence of an auxiliary, then our verb is always in the base form of the verb. That is the reason because in this part we are not going to use the little and the ending at no, because we use the auxiliary just in the present. In the affirmative form is the only case where you are going to write the ending ed in the past. Yes, but when you are in a negative form, you have to write the negative form using the auxiliary did plus the verb in the base form of the verb. And next to the preposition to, we are going to write the habit or the routine that you used to do. Aquí en esta parte vas a poner la actividad que tú solías hacer. Pero acuérdate que como estamos usando el auxiliar, tu verbo tiene que ir en la forma básica. Aquí no le vas a poner la de used, solo en la afirmativa. Y aquí ponemos I used to talk, acostumbraba. Yo no acostumbraba a hablar, yo no acostumbraba a jugar. I did not used to play. But this is too large. Remember that we have the contraction. Acuérdate de la contracción. Didn't. We, they didn't used to play. Ellos no acostumbraban a jugar. They didn't used to play. Okay? And for the question form, it's very easy too, because remember that when you have the verb to be, then the question is going to begin with the verb to be. But if you don't have the verb to be, then the question has to begin with the auxiliary. And for this moment, we are going to use the same auxiliary for all the subjects. Did plus the subject, the auxiliary plus the subject, and plus the verb. I did you use to? Remember that for this case we have to use these two words, used to and now the habit in the base form of the verb. I did not used to talk, to play. I forgot to use my favorite verb, it. And this verb has to be in the base form of the verb because we have the presence of the auxiliary did. And don't forget the question mark at the end of the question. And remember, this kind of question is a yes-no question because the answer is just yes or not. If you want more information, you have to use the WH question. Entonces, para la pregunta tenemos que usar siempre el auxiliar did porque estamos en el pasado. Y como tenemos el auxiliar did, pues entonces nuestro verbo use va a ir en la base form of the verb. Y después de la preposición to, vamos a poner nuestro verbo en la forma básica, así como viene en la lista de verbos eat, play, talk
Y al final no te olvides, porfa, de poner tu question mark. Just one time. Solo una vez. En español la tenemos más feo porque tenemos que poner 2 veces la pregunta, el signo de interrogación, pero en inglés solamente una vez. Y recuerda que esta clase de preguntas son una pregunta yes, no question. ¿Por qué? Porque tu respuesta es simplemente sí o no. Did he used to play? ¿Él acostumbraba a jugar? No. No. Our answer is going to be no. He, no acostumbraba a jugar. Negativa, he didn't. No, used to play, no acostumbraba a jugar, ¿sí? Podemos dejarnos nuestra respuesta en un simple no, he didn't. Si queremos ponerla completa, no, he didn't used to play, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplitos, some examples, para que te quede más claro. Entonces, si yo pongo aquí, yo acostumbraba beber Coca-Cola. And now I am changing. Ya no, porque engordo. Entonces, yo acostumbraba. Remember that you have to write the subject first, next the verb, the parts of the sentence, and plus the complement. Estas son las partes básicas de la oración. Subject, ¿de quién está haciendo la acción? Pues yo. Entonces, I, y no hay un verbo así acostumbraba, sino que ahora tenemos que usar estas 2 palabritas. I used to, pero como estamos en una oración afirmativa, in an affirmative sentence, then our verb has to be the ending ed. Entonces acuérdate que nuestro verbo tiene que tener la terminación ed. ¿Y qué es lo que no acostumbrabas? Pues ahora va a ir mi base form of the verb about the habit that I change. Vamos a ponerle aquí ahora el verbo que yo acostumbraba a hacer y que ya no hago, ¿verdad? Entonces, I used to beber. Beber es el verbo drink. Entonces, I used to drink Coca-Cola. Coca-Cola. Ok, this is an affirmative sentence. Vamos a ver qué pasa si yo le pusiera aquí él acostumbraba a beber Coca-Cola, entonces solamente cambiaría aquí a he. He used to drink Coca-Cola y el resto de mi oración sería igual. Si yo pusiera una sujeto que fuera muchos, nosotros acostumbrábamos, fíjate como en español cambia el verbo, pero en inglés no. Entonces aquí sería we used to drink Coca-Cola. ¿Sí o no es fácil? Para todo solamente cambiarías el subject. Lo demás te quedaría igual, pero en español, I was. Ok. What about a negative sentence? Vamos a poner ahora una oración negativa. Yo no acostumbraba escribir notas. ¿Sí? Entonces, nuevamente recuerda las partes de la oración, the subject, plus the verb, and the rest, the complement. Yes? Ok. Entonces, ¿quién hace la acción? Pues yo. Entonces, I. Pero recuerda que si aquí dijera él, dijera ella, entonces ahí cambiaríamos solamente mi subject a she. Ahora la tengo en negativo, no acostumbraba. Y esto dijimos que lo vamos a usar con el auxiliar did. She didn't o did not. Didn't, aquí me quedó esta rayita más. Didn't use to, porque ya no le puse la ed aquí, porque ya tengo mi auxiliar, ¿verdad? Entonces, ella no acostumbraba y ahora viene mi hábito.
Mi hábito que ya dejé de hacer en la base form of the verb. ¿Qué es lo que acostumbraba a hacer? Que no acostumbraba a hacer, escribir. Y recuerda que el verbo escribir es write. I didn't used to write. ¿Sí? Y notas. Notes. Entonces, este verbo no importa, este segundo verbo, no importa que estemos hablando algo del pasado. Don't worry about that. Lo que me va a decir que estoy haciendo el pasado is the auxiliar did. Entonces, if you use the auxiliar did, then it means that the sentence is in past form. Okay? Let's see a question form. Because this sentence, this kind of sentence, didn't use the verb to be, then the question has to begin with the auxiliar. Entonces, ¿acostumbrabas leer? Esto sería una pregunta en español. Y si yo le quito las interrogaciones, pues ya sería una oración. ¿Acostumbrabas leer? Pero si yo le pongo las interrogaciones en español, entonces ya se cambia pregunta, pero en inglés es diferente. Porque nuestra oración, nuestra pregunta siempre tiene que empezar con un auxiliar. En este caso, mi auxiliar del pasado es did. Did plus the subject, el sujeto, quien realiza la acción. Acostumbraba a leer. En español omitimos quién hace la acción, pero si yo digo acostumbrabas, me estoy refiriendo a ti, ¿verdad? Did you, y ahora ya sigue mi verbo, que sería, en este caso, el verbo acostumbrar, que es, le voy a quitar esta rayita para que no nos confundamos. Did you use to use? Acuérdate que en inglés la pronunciación sería sin la E, porque la E al final es muda. Did you use to? Y ahora vendría mi hábito, ¿verdad? Que ya no realizo o que cambió. Did you use to? Y el verbo leer, read. And don't forget at the end of the question mark. Did you use to read? Yes. And don't be worried because, again, the auxiliar is going to tell that the sentence is in past. The rest of the verb has to be in the base form of the verb. Acuérdate que el que te dice si está en pasado es el auxiliar. El resto de los verbos los vas a poner en la base form of the verb, sin cambios. Ok. Entonces, chicos, espero que les haya servido este video y no olviden suscribirse y compartir este video si ven que alguien no ha entendido el tema. I'll see you in the next video. Bye bye.